Bueno, entonces, por favor me confirman si pueden mirar el documento. Sí, sí se puede visualizar. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, aquí pues tengo abierto el documento que está en el material de estudio en la plataforma Territorio acerca de la introducción y construcción a los algoritmos. Entonces, como pueden ver, pues es muy visual, ¿sí? Es muy visual, dada la estructura de lo que podemos hacer o no con los algoritmos. ¿Listo? Entonces, espero que hayan podido ver esta guía. ¿Sí? Bueno, pues para no entrar mucho en detalles y de pronto podernos confundir, ¿sí? De los que de pronto vieron la guía o averiguaron también de pronto un poquito en internet, ¿alguien sabe lo que es un algoritmo? ¿O es primera vez que ustedes hoy escuchan esa palabra? Profe, pero lo que yo alcancé a entender hoy es que es el conjunto de soluciones finitamente a problemas y ordenadamente. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene otra idea? En mi caso, primera vez lo veo, profe. ¿Primera vez? Bueno, Pues yo creo que en cierto grado, en cierta manera, todos hemos visto algoritmos en el bachillerato, ¿no? Pero pues te da unos procesos, unos pasos a ciertas soluciones matemáticas, a lo que yo lo puedo relacionar, ¿sí? Entonces ahí ya enfatizándolo a lo que es programación, me imagino que es lo mismo, pero en vez de resultados de un número de un ejercicio matemático, es el resultado de un sistema, los pasos que tiene que tener en cuenta y todo eso, ¿no, profe? No sé, pienso yo. sí, claro, los algoritmos tienen que ver mucho con la matemática. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe, pues para mí los algoritmos es el proceso que se realiza para llevar a cabo una tarea, ¿sí? En el caso en la programación, ¿no? Entonces Sí, nos dan el paso a paso para ejecutar una tarea. correcto. ¿Alguna otra interpretación? Por ahí en el chat vi que alguien había puesto que tenía que ver con el álgebra. Sí, Una secuencia de pasos lógicos debe de ser eh, bueno, aparte de que son pasos lógicos, estos algoritmos también pueden ser cualitativos o cuantificativos. Lo que se refiere, la compañera, que son los cuantitativos, que se refieren a procesos matemáticos. ok, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, retomando todo lo que han dicho, es cierto todo lo que ustedes acabaron de expresar. Entonces, si, si tratamos, digamos, de definir algoritmos de una forma fácil, ¿sí? Podríamos decir que eso solamente es una secuencia de pasos, ¿sí? Finitos, ¿sí? Que nos permiten dar solución a un problema. ¿Sí? Digamos que esa podría ser una solución, una interpretación fácil de lo que es un algoritmo. ¿Por qué finita? ¿Alguien entiende el concepto de que sean pasos finitos? Sí, esto pues yo entiendo y también supongo, ¿no? Porque pues no sé si sea la respuesta correcta de que el hecho de que es finito es que tiene una o muy pocas soluciones para llegar al resultado, ¿sí? Ya infinitos es que hay infinidades o sea, no se limitan
las opciones de solución para el resultado. Ya finito ya se acorta a ciertas características y a ciertos procesos y esas cosas, ¿no, profe? Sí, claro. Finito se refiere a lo que es lo que es la secuencia, tiene que haber una solución. Si no hay solución, no hay ningún algoritmo. Por eso se dice que los algoritmos deben ser finitos, tienen que encontrar una solución. Correcto. Y de Aparte lo de que lo yo que alcancé a son leer, los algoritmos, también tenemos lo que son los algoritmos supervisados y los no supervisados. Y hay una cantidad de más algoritmos que, bueno, ya lo veremos más adelante. Correcto. ¿Alguien iba a decir más? Que ahí lo profe, de interrumpieron. lo que estaba leyendo era que los algoritmos tienen su inicio y su fin, y por eso son finitos, porque si no quedaría en una incógnita el problema, que tiene que terminar en determinada solución. Exacto. Sí, sí, es correcto. También todo lo que acaban de expresar, ¿sí? Entonces, todos los algoritmos deben ser finitos, ¿sí? Entonces, al ser finitos es porque me están dando una solución, ¿sí? También no es el hecho de porque iniciamos con algoritmia, podemos tener un proceso infinito, no. La programación nunca tiene que tener procesos infinitos, ¿sí? Eso es imposible. Entonces, siempre deben haber una secuencia de pasos finitos que me permitan dar solución a un problema, ¿sí? Por muy grande que sea un programa, ¿sí? Por muy extensa que sea una aplicación para programar, entonces siempre debe haber pasos finitos. Entonces, si nos referimos al código, entonces nuestro código con el cual programamos también debe ser finito. Entonces, por eso la expresión en los algoritmos, ¿sí? Y lo que dijo el compañero, todo algoritmo, así como cualquier programa que nosotros estemos desarrollando, siempre debe tener un inicio y un final. Y en medio de todo, todos los procesos que se ejecuten en medio de ellos. ¿Listo? Entonces, eso sería, a grandes rasgos, lo que sería un algoritmo. Entonces, para una mejor interpretación, entonces, siempre me gusta me gusta que ustedes vean un videito que alguna vez encontré por internet, ¿sí? Que es el siguiente. ¿Me alcanzan a ver la pantalla así de negra? Sí, Señor, profe. Es un videito Sí, que dura profe. sí. cerca de 5 minuticos. Vamos a verlo, ¿sí? Para que ustedes se hagan una idea más clara de lo que es un algoritmo. Entonces, veámoslo y luego pues ya pasamos a hacer un análisis de ello. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos, se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? El paso a paso. Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro.
Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y 1.000.000 de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podríamos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección. Y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Listo. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron el videito? Bien, explica muy fácil qué es un algoritmo Excelente, profe. y adicional cuál es la labor de un programador o en qué se basa nuestra labor. Correcto. ¿Alguien más tiene alguna otra apreciación? Del video de que un algoritmo no es solamente dar una orden o indicar el paso a paso de algo, sino aparte de eso explicar los objetos del paso a paso, las indicaciones de cómo hacerlo, fuera de las especificaciones de hacer cierta cosa. Un ejemplo, no sé, caminar de aquí al baño, ¿sí? No solamente es caminar de aquí al baño, sino que pasa por el pasillo no sé cuántos metros, voltea, esquiva el sofá, que es un sofá, en dónde está ubicado, y luego siga su camino y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, no sé cómo sería así. Sí, sí, muy bien lo que acabas de indicar. Sí, dime. Pues yo principalmente percibo una cosa supremamente importante en el tema de programación. Pues aparte de todas las instrucciones que nos están indicando acá, o el tema pues del input y del output, principalmente yo creo que también el orden. Desde este momento como programadores nosotros tenemos que pensar de una manera ordenada, ¿sí? Es como el punto más a fondo del video como tal. O sea, yo puedo percibir que no es hacer las cosas por ahí, sino pues primero que todo pues hacer como una especie de un análisis, segundo que todo ser ordenados desde diferentes puntos de vista, tanto en la parte de programación como en la misma parte de nosotros mismos. Es lo que yo puedo percibir más profundamente lo que es en los algoritmos. Muy bien. Profe, ¿Sí? a mí me gustaría decir que me pareció muy chévere
ese video porque hace sencillo algo que para muchos es complejo. Entonces Correcto. nos da un vistazo muy claro, sin entrar a ahondar todo, nos da un vistazo claro de qué es lo que es un algoritmo y lo que se nos viene encima, digámoslo así, pero de forma sencilla. Sí, esa es la intención del video y sobre todo la intención de quien lo hizo, ¿sí? Muy bien explicadito, ¿sí? Sin complicarse tanto, ¿sí? Nos da una idea muy clara, inclusive a personas, digamos, que en la vida habían oído escuchar, ¿sí? Lo que es un algoritmo y mucho menos saberlo interpretar. Entonces, por eso me gustó traérselos, sí, porque me pareció muy didáctico, ¿sí? Para este tema. Bueno, alguien algún día, también pensando en el video, dijo que el computador, el equipo de cómputo, ¿sí? Llámese lo que sea que procese datos, era, digamos, la máquina más torpe que se podría haber creado. ¿Ustedes qué opinan de ese texto? ¿Será que un computador es la máquina más torpe que puede haber creado el hombre? Pues, profe, yo opino que no. Por, Yo opino que no porque, digamos, un computador, por decirlo de alguna manera, es un niño en blanco, ¿sí? Un niño ajá, recién nacido que depende como uno le dé la información, así mismo va a funcionar. Es como un niño, por lo menos lo comparo mucho con mi hija. Mi hija está chiquita y hay muchas cosas que no comprende. Y ella de grande va a ser dependiendo cómo yo la críe, le enseñe y le indique ciertas cosas. Entonces así mismo va a funcionar el computador, dependiendo de las instrucciones que yo le dé del computador y todos esos procesos internos, así mismo va a funcionar el computador. Entonces no creo que el computador sea torpe, sino somos nosotros torpes para enseñar, explicar o indicar ciertos pasos de los procesos que queremos desarrollar en él, ¿sí? muy bien. ¿Alguien tiene otra apreciación? Profe, creería que no es que sea torpe, lo que pasa es que nosotros no sabemos el idioma que él maneja, que es el que nos tocaría aprender. Correcto. ¿Alguien más? Pues si hablamos de torpeza, se puede decir que pues es no tener la habilidad para hacer algo. Y pues literalmente si uno no tiene el conocimiento, no sabe darle indicaciones al computador, pues lógicamente él no va a llegar a hacer ninguna función. O igual si se las indicamos incompletas. De cierto modo, pues puede ser que sí sean torpes. Profe, pues mi percepción es un dicho que tiene una jefe que tuve en algún momento, que no es Sí, torpe el dime. computador, sino el error está entre el computador y la silla. Mm, bastante. Estuvo muy bueno. Sí, siempre que pasaba algo en la oficina, entonces llegaban, no, es que entonces decían, no, es que no es error del sistema, el error está entre el teclado y la silla. O sea, a la hora de pues el error era de uno y entraba uno a analizar más al detalle y sí, hay muchas, casi un 99.999% el error era humano. Entonces sí cae en el contexto decir que el computador no se equivoca, sino quien lo manipula. ¿Quién da la orden? Sí, lo que decía Nori hace un momento, cómo se da la instrucción. Sí, entre humanos ¿No? podemos dar una instrucción y se pueden interpretar de N mil maneras. ¿Cómo será un computador que no tiene la lógica de interpretar, sino simplemente ejecuta? Profe, pues yo pensaría que en cierta parte, pues el que hizo la frase, pues a mi parecer y a mi opinión, yo diría que sí. Es que uno lo toma, pues yo en mi concepto lo tomaría, por ejemplo, un niño especial. Un niño especial es especial, pero es muy inteligente y se graba muchísimas cosas. Yo lo tomaría como por ese ejemplo también de verlo como si el niño especial fuera el computador. O sea, es una máquina inteligente que se va a grabar cosas y con las que vos puedes hacer demasiadas cosas.
Entonces, yo creo que él ese sentido de torpe lo identificó así como yo lo identifico como el niño especial. No sé, es como mi concepto. Sí, muy bien, está muy bien. Entonces, también, de acuerdo al video, también me saca a flote otra frase célebre, no sé si ustedes la hayan escuchado, y era que nuestra vida es un algoritmo. ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo Buenas noches pienso para que todos. no. Pues algoritmo. Uno solo, nomás. Yo pienso que no, profesor, Vale. porque si fuese un algoritmo, todo el mundo tendría, bueno, todo el mundo tiene inicio, eso es normal, pero tendría un solo propósito y un solo final, ¿sí? Y digamos, no sería un algoritmo porque uno durante lo que uno vive, uno puede hacer infinitas cosas que se le vengan a la mente, ¿sí? No sé, como por me, trabajamos muchos acá, ¿sí? Estudiamos, Sí. estamos pendientes de la casa, de nuestros hijos, ¿sí? Fuera de eso, pues también tenemos otras proyecciones de tener, no sé, propiedades, carro, moto, lo que sea. Y sin embargo, en un futuro, dentro de 5 o 10 años, alguien puede decir, no, me aburrió programar, me voy a poner a hacer otra cosa. Sí, un ejemplo, pues yo, profe, yo he sido estilista, manicurista, vendedora, asesora comercial, y ahorita estoy estudiando programación. Sí, entonces por eso digo que no sería un algoritmo, porque si no estaríamos fundamentados y enfocados en una sola cosa para lograr un solo objetivo en cuanto a la realización de vida, ¿sí? Pero si ya hablamos de realización de vida, sí sería un algoritmo, porque sin importar qué vas a hacer, uno quiere llegar a hacer cierta cosa, obtener cierto punto, ¿sí? Ajá. Es como una contradicción ya que nos empezamos a filosofar en el tema, profe. Eso está bien, eso está bien. ¿Listo? ¿Alguien más que iba a poner? Buenas noches, sí, señor. El día a día Buenas de noches. nuestras vidas es un algoritmo completo. El día a día, levantarte, ducharte, desayunar, es la rutina que estás haciendo. En las tomas de decisiones que de pronto hoy vas a coger un metro o de pronto hoy vas a coger un taxi, son lo que son decisiones, bloques de decisiones que también se reflejan en lo que es el algoritmo. Cualquier decisión, cualquier cambio que realices es a través de un algoritmo. Cualquier paso que des es un algoritmo. Levantar el teléfono es un algoritmo. El proyecto de vida que tienes es un algoritmo. Toda nuestra vida está compleja en lo que es el algoritmo. Sí, yo creería Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene la apreciación? yo creería lo mismo porque un algoritmo como tal es una secuencia de pasos. Entonces, todo lo que acaba de decir el compañero, o sea, lo apoyo totalmente. ¿Alguien más? Sí, profe, yo apoyo lo que dice John, porque ya el algoritmo es esa secuencia de pasos que uno manda, que es el cerebro quien ejecuta la información para que el cuerpo para que el cuerpo haga cada actividad. Muy bien. Sí, pues. Sí, a cambio de que todas las estructuras, por ejemplo, son repetitivas en decisiones, bucles, todo es un algoritmo lo que realizamos. El de levantarte el día a día es un bucle, una repetición constante. El de hacer, de que hoy no quieres ir a jugar fútbol y quieres jugar tenis, es una decisión, un bloque de decisiones. Todo lo que realices está presente en lo que es el algoritmo. Los pasos lógicos tienen que ser precisos, no tienen que haber redundancia, pero bueno. Yo creo que sí y no. Digamos, desde el punto de vista de lo que habla el compañero John Jairo, pues sí, en cuanto uno, digamos, tenga cierto dominio.
Pero, por ejemplo, digamos, el algoritmo se acaba cuando uno se muere. Pero cuando ocurren cosas precisamente imprevistas, ¿sí? Cosas de repente que no están dentro del algoritmo, entonces ahí se sale de que la vida de uno es un algoritmo, ¿sí? O sea, en esas circunstancias donde uno no domina la situación, ni lo piensa, ni decide, no tiene el poder, y sucede, y digamos, en ese caso sucede, pasa un carro, lo atropella a uno, se murió, en ese momento, digamos que como que tiene otro matiz que no es tanto como algoritmo, creería yo. Es ahí Pues donde entran lo que son las decisiones. en cuanto a lo que dice Johnny, Todos queremos hablar hoy. Déjenla hablar, déjenla hablar. A ver, siga la niña. Ok, o sea, concuerdo con lo que dice el compañero John, ¿sí? O sea, tomar una decisión es un logaritmo, un algoritmo, no es que logaritmo, un algoritmo, ¿sí? Pero a la pregunta que dice el profesor, que si la vida como tal, lo que es la vida de una persona, un ser humano, hasta de un animal, que sea un algoritmo, no creo que sea un algoritmo porque no tiene predestinado qué ejecución o desarrollo va a hacer en el día. Digamos, tiene programado en la mente lo que va a hacer, tal cosa, pero llega una parte que, no sé, de repente se le olvidó algo que tenía que hacer y lo pospuso, que se le presentó una eventualidad y no se pudo realizar lo que tenía planeado. Entonces ya son, o sea, se sale como de ese control, porque si, pues, desde lo que veo, escucho y analizo, profe, un algoritmo es que, digamos, se ejecute sí o sí cierta cosa, lo que sea, ¿sí? Y Pero no, mira, es que la En vida es cambio, yo sí rutinaria. lo veo Tú como un algoritmo. todos los días decides qué es lo que vas a hacer. En cambio, yo sí lo veo como un algoritmo mirándolo más ampliamente, no tan al detalle. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Tiene un inicio y un final, ahí estaría el algoritmo finito. Ya entra uno más al detalle dependiendo de lo que uno vaya a hacer durante el día, las decisiones que la persona tome, pero yo sí lo vería como un algoritmo. ¿Alguien más? Buenas noches, sí, buenas noches. Pues ella dice que mirándolo desde un punto de un animal. El animal, a pesar de lo que ella piensa, si lo miras tú en la selva, no como un animalito que usted tenga en su casa, que él espera que usted lo alimente. Ahí no se convierte en la vida del animal en un algoritmo. Pero si usted va a la selva, el animal allá se prepara todos los días, que se levanta, él debe buscar su alimento y eso va en su proceso diario. Si no come, se puede morir de hambre. Ese es un proceso que está en la decisión, caso o no caso, porque o si no lo mato, me mata a mí y hasta ahí llega el proceso del algoritmo para ese animal. Pero está la decisión de él, mientras que nosotros como seres racionales tenemos la vida como un algoritmo, porque como dijo la compañera ahorita, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y en la etapa diaria tenemos que tener una decisión y tenemos que hacer un proceso. Desde que usted hace su casa, usted a veces, cuando los niños están en el colegio, ¿qué hace usted? Los coloca, los manda a dormir y al día siguiente ya sabe qué va a hacer. ¿Cuándo se rompe un bucle? Cuando el niño amanece enfermo y no lo puede mandar al colegio. En ese momento no va al colegio. ¿Va a dónde? Al hospital, ¿cierto? Ante el médico que lo atienda. Si ya se recupera, sigue la información, va a su colegio y nuevamente llega. Y usted sigue su trabajo porque ya entregó el niño al colegio o lo llevó al hospital. O va a su trabajo y allá va a hacer otras tareas. Ya usted se hizo, ¿qué? Un mapa, un proceso, un cuadrito donde procesó la información. Sí, no. Si el niño se enfermó, ¿usted a dónde va? A donde el médico con el niño no va al trabajo, ¿cierto? Se rompió otro bucle, el del niño y el suyo, en su trabajo, porque usted no llegó a trabajar porque el niño se enfermó. Así mismo pasa en un proceso de información. Cuando algo no se cumple, la condición continúa por el no o por el sí. Claro, pero es ahí donde llega que se rompe el algoritmo, la misma rutina. El hecho de que el niño vaya al médico, después tiene que volver otra vez al colegio. Entonces toca replantearlo para que llegue al mismo fin, que es el que el niño se gradúe.
¿sí? Entonces siempre va a ser el mismo, solo es que hay que replantearlo y toda la vida pasaría en él, independientemente de si somos racionales, de si son animales, porque todos van a tener las mismas costumbres y va a ser rutinario todo eso. En la práctica se Pues verá ya mucho más está, fácil cuando se demuestra lo que es cuando son decisiones anidadas, es decir, de que pueden suceder multitudes de casos y dependiendo del caso se tomará un rumbo u otro, independientemente de si el niño se enferma, se muere, grita, llora, lo que fuera, se toman una bifurcación en esa decisión que se hace, que se realiza, pero sigue siendo todavía un algoritmo. No deja, la vida nunca deja de ser un algoritmo. Así sea que se te presente, no, que te metieron preso, pues ya viene otra decisión, porque nuestra vida está indicada por decisiones múltiples. Si te metieron preso, entonces hay un proceso de que tendrás que buscar un abogado, entrarás a la prisión, lo que fuera, terminarás la condena, saldrás, otra vez comenzarás a hacer tu vida y sigue siendo el algoritmo. Lo que pasa es que se ha cumplido una decisión múltiple, bifurcaciones, cuando suceden imprevistos o cuando ya lo tienes tú programado y te salen al detalle. Entonces tú decides, por ejemplo, si se te atropelló un coche que ibas para el trabajo, entonces tu decisión será ir al hospital, recuperarte para volver a regresar al trabajo cuando ya estés recuperado. Pero nunca deja de existir el algoritmo en nuestras vidas. Sí, yo también estoy de acuerdo. Precisamente esta mañana estaba mirando una conferencia, el conferencista decía que si comparaba a las personas con los sistemas o con las computadoras, que si un sistema pierde la memoria puede colapsar. Entonces él comparaba con los seres humanos, de que los seres humanos tenemos que tener memoria para recordar de dónde venimos y para dónde vamos, recordar cuáles como nuestras metas y tratar de seguir siempre esas metas o esos procesos que nos quieren llevar a ser las personas que queremos ser. Entonces él comparaba hacía la comparación entre los seres humanos y los sistemas, de que siempre tenemos que tener memoria para no tratar de no colapsar en nuestra vida. Entonces, en conclusión, sí es un algoritmo sin importar qué pase. O sea, todo lo que tenga vida, hasta una ameba, un virus, ¿sí? Viéndola desde... no, pues ya detallándola así, sí, sin importar eso, porque ahí ya se racionaliza los flujogramas que hicimos en la primera fase, en la toma de decisiones y eso. Lo único, pues lo que hice los compañeros ahí es que un computador, si no está programado para cierta eventualidad, pues colapsa y dice error todo el tiempo. En cambio, uno como persona pues tiene la, ¿cómo se llama? La autonomía de decidir y buscar otras soluciones. Y igualmente los animales salvajes, ¿no? Tenemos prácticamente 40 minutos perdidos, por favor. A ver, chicos y chicas. Bueno, yo empezando, yo sí leo lo que están escribiendo en el chat, acorde a lo que han opinado cada uno de sus compañeros, ¿sí? Y también me parece interesante todo lo que han compartido. Bueno, por ahí una compañera que dijo, que expresó en una corta idea lo que es un algoritmo. Nosotros nacemos, ¿cierto? Crecemos, nos reproducimos, nos morimos. ¿Eso es un algoritmo? Sí. Correcto. ¿Tiene un inicio? Tiene un final. También. ¿Sí? Y en medio de ello, hemos realizado diferentes actividades, ¿sí? Como es crecer, reproducirnos. Ahora, diariamente nosotros, como decían algunos compañeros, tomamos diferentes tipos de decisiones, ¿sí? Condicionamos en algunos casos esas decisiones, ¿sí? Hacemos muchas actividades repetitivas, ¿sí? Como lo es bañarnos, desayunar, ir a trabajar, dormir,
levantarnos, cepillarnos, ¿sí? Como decía el compañero, entonces hay muchas cosas que nos van a sacar de contexto, pero siempre vamos a volver, digamos, si hablamos a nivel de programación, siempre vamos a volver al ciclo, ¿sí? Al ciclo. Entonces, si lo comparamos con un programa bastante, digamos, grande, una aplicación demasiadamente grande, ¿sí? Entonces va a tener mucho de esos ciclos, va a tener que tomar muchas decisiones, ¿sí? Pero siempre va a volver sobre la misma línea para poder llegar a su final, ¿sí? Entonces, esa es nuestra vida, ¿sí? Entonces, todo lo que sea una secuencia de pasos, como le indicaba el video y se indicó al inicio, ¿sí? Todo eso es un algoritmo. Que no sabíamos, ¿sí? Es diferente, ¿ya? Es muy diferente, ¿sí? Que no sabíamos que una palabrita, digamos que para unos muy compleja, ¿sí? Nosotros teníamos en realidad el conocimiento de lo que era, ¿sí? Entonces, solo que no sabíamos precisamente qué era, ¿ya? Ahora lo saben, ¿sí? Entonces, todas nuestras acciones que realicemos a diario es un algoritmo, ¿sí? Por tanto, nuestra vida puede ser un algoritmo, ¿sí? O es un algoritmo. Si lo tomamos como lo definió la compañera, así digamos, de manera como tan tajante. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos morimos. Y eso es un algoritmo, ¿sí? Bueno, bueno, ya que filosofamos tanto, vamos a ver algunos ejemplos de lo que son los algoritmos. Entonces, veamos. Los algoritmos podemos representarlos de dos formas, ¿sí? Una que es a través de los diagramas de flujo, ¿sí? Digamos como este. Eso es un diagrama de flujo, ¿sí? Que también tiene su inicio y su final. Para interpretar los algoritmos necesitamos de la ayuda de diferentes estructuras que nos ayudan a hacer la secuencia de pasos, como los que tenemos aquí en esta tablita que está en el material de estudio, ¿sí? Entonces, todos estos símbolos son los que nos ayudan a interpretar un algoritmo como tal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo que es el símbolo, el significado y lo que realizo, ¿sí? Entonces, hay diferentes símbolos que nos permiten capturar datos, otros nos permiten mostrar los datos, otros nos permiten tomar decisiones, ¿sí? Decisiones, ¿sí? Conectar con otros programas, como se podría hacer en el caso a nivel de programación, sobre todo cuando uno está con programación orientada a objetos, ¿sí? Uno parte de un programa, uno lo puede utilizar en otro, ¿sí? Si está bien construido. Entonces, eso es la programación orientada a objetos. No tanto como la programación estructurada, que es muy similar a la secuencia de los algoritmos, ¿sí? No tiene un orden. La programación orientada a objetos sí lo tiene, ¿ya? Entonces, a eso es lo que ustedes deben llegar, ¿sí? Por eso, esta iniciación. Otra forma de interpretar los algoritmos es a través del pseudocódigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo no es más que el lenguaje natural con el que nosotros hablamos y con los cuales podemos interpretar nuestro algoritmo, ¿sí? Nuestro lenguaje natural, la forma como nosotros nos expresamos, ¿sí? La forma como escribimos. Entonces, eso sería un pseudocódigo, ¿ya? Entonces, uno es más a nivel, digamos, de interpretar un algoritmo a nivel de texto, y el otro es interpretarlo a nivel visual con las figuras de los diagramas de flujo. Bueno, pero en la programación, ¿sí? Gracias a Dios, ustedes hoy en día tienen muchas aplicaciones con las cuales ustedes pueden generar o construir un algoritmo. Entonces, hay dos importantes y muy utilizadas, y que son herramientas que son libres, ¿sí? Y portables, con las cuales ustedes pueden diseñar algoritmos, que es
una herramienta que se llama el DFD para la interpretación de algoritmos con diagramas de flujo, y el otro es otra herramienta que es la LPP, que nos ayuda a construir algoritmos mediante pseudocódigo. Entonces, el LPP es muy similar, digamos, a un lenguaje de programación, digamos, C++, Java, Python, Ruby, ¿sí? Diferentes tipos de lenguajes de programación que nos ayudan a la interpretación de esos algoritmos, pero a nivel ya de un lenguaje computacional, ¿sí? Entonces, vamos a ver mediante ejemplos cómo creamos y construimos un algoritmo, precisamente utilizando estas dos herramientas. Entonces, esta que les voy a mostrar, esta que tenemos aquí, esta es una herramienta DFD que me permite construir diagramas de flujo para la interpretación de algoritmos DFD. Y la otra es la LPP. Esta que tenemos aquí, que mediante código, con lenguaje, como les digo, natural, podemos interpretar un algoritmo. Entonces, miren las dos diferencias que tenemos, ¿sí? Y por cierto, entonces hay muchos lenguajes de programación que son los bastante visuales, ¿sí? Que no nos da mucha, digamos, mucha dificultad para la interpretación del código, ¿sí? Porque a través de sus objetos, ¿sí? Entonces nos merman el tener que escribir tanta cantidad de código, aunque hay otros lenguajes de programación en el cual sí debemos conocer de bastantes líneas de código y saberlo programar para poder crear diferentes aplicaciones. Bueno, veamos un ejemplo. Entonces, aquí les he puesto un ejemplo aquí. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que ustedes puedan visualizarlo. Voy a leerlo. Entonces, necesitamos construir un algoritmo, ¿sí? Que calcule el sueldo de vengado de un empleado que trabajó 28 días si su sueldo mensual es de 1.300.000 y la fórmula para calcularlo es la que tenemos aquí. Sueldo de vengado igual a sueldo mensual por los días laborados, y todo eso lo vamos a dividir entre los 30 días que tiene el mes para poder calcular ese sueldo que gana un trabajador, un empleado, si estamos hablando, digamos, a nivel de nuestro glorioso país. Entonces, dar la solución en ambas herramientas, ¿sí? En ambas herramientas. Anteriormente nosotros nos tocaba, digamos, no teníamos una herramienta como DFD para desarrollar los diagramas de flujo, entonces nos tocaba así, con hoja y lápiz, dibujar las diferentes figuras para encontrar la solución, ¿sí? Pero digamos que tenemos un inconveniente que era el que no podíamos comprobar, ¿sí? Correr el programa como tal, ¿sí? Y lo mismo nos pasaba cuando lo queríamos interpretar a nivel de pseudocódigo. Entonces también nos tocaba que en hojita y papel interpretar todas las rutinas que nos pedían para el desarrollo de los diferentes programas que nos pedían desarrollar, ¿sí? Bueno, entonces veamos en DFD. Entonces miren, aquí está la estructura con la cual nos daría solución al desarrollo de este ejemplo, ¿sí? Al desarrollo de este ejemplo. Entonces, toda rutina, si se dan cuenta, tiene un inicio, ponerlo un poquito más grande, va a tener un inicio, que es el círculo, y va a tener un final, ¿sí? Y en medio de ellas va a realizar diferentes operaciones. Por ejemplo, el conito es el que me permite
escribir, mostrar texto, es la salida, ¿sí? Que es este botoncito que tenemos acá arriba, es la salida. Este trapecio, digamos, ¿sí? Es el que nos permite capturar los datos, ¿sí? Leer los datos. Y el rectángulo, el que estamos acá, es el que me permite desarrollar o hacer el cálculo de las operaciones o fórmulas que necesitamos interpretar, ¿sí? Para obtener un resultado como tal. Entonces, con la ayuda de todas estas objetos, como se conocen, o figuras, si se quiere, por así decirlo, entonces podemos darle solución a nuestro pequeño programa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, veamos. Todas estas líneas que tenemos aquí con esta flechita son las líneas de flujo, ¿sí? Son las que me indican el paso a paso por el cual se va a ejecutar el algoritmo, ¿sí? Entonces, recuerden, líneas de flujo. Bueno, voy a correrlo para que ustedes se den una idea de lo que hace el programa. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el play. Entonces, miren que al darle play me sale una ventanita que me dice digite los días trabajados. Entonces, esta ventanita se logra con esta figura, ¿sí? Que es la que me pide los días trabajados. Al darle continuar, entonces ya me pide por teclado que digitemos el valor, ¿sí? El valor de esos días trabajados. Entonces, esta otra ventana me representa esta figura que tenemos aquí de días, la que captura los datos, y a la cual hay que digitarle. Entonces, según el ejercicio, el empleado trabajó 28 días. Nuestro trabajador trabajó 28 días. Continuemos. Entonces, nuevamente nos pide un nuevo dato, que es digite su sueldo mensual, o sea, el sueldo del empleado, que es esta imagen que tenemos aquí, ¿sí? Otra que nos pide un nuevo valor. Si le damos continuar, pasamos nuevamente a digitar el sueldo mensual de ese empleado, ¿sí? Esta nueva figura. Entonces, según el ejercicio, el sueldo del empleado era 1.300.000. ¿Sí? Ahora, una vez le dé continuar, automáticamente me va a mostrar el sueldo que esa persona recibió en ese mes, ¿sí? ¿Por qué se los digo? ¿Sí? Porque automáticamente me lo va a mostrar. Entonces, déjenme decirles que en ese proceso, ¿sí? En ese proceso, entonces el programa ejecuta este rectángulo que tenemos aquí. Entonces, este rectángulo es el que me permite hacer el cálculo de la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta que tenemos aquí. Entonces, ahí en ese rectángulo es donde se interpreta la fórmula que me están pidiendo para calcular el sueldo de esa persona. ¿Sí? Lo hallamos aquí, ya lo veremos. ¿Listo? Entonces le damos continuar. Y miren lo que les decía, que automáticamente fue al final y me muestra el sueldo que en realidad ganó mensualmente esa persona. Entonces miren que lo que me dice, que su sueldo fue 1.213.333.33. ¿Sí? Si le damos continuar, pues ya llega al final de nuestro ejercicio. Y ahí dimos una solución al algoritmo que nos estaban pidiendo. Veamos lo que hay dentro del rectángulo. Entonces miren aquí en el rectángulo es donde hacemos el cálculo del sueldo de vengado. Es igual y aquí está la fórmula que me piden interpretar. ¿Sí? Interpretar. ¿Listo? Entonces, eso sería la solución del ejercicio en diagrama de flujo, ¿sí? En un diagrama de flujo. ¿Alguna pregunta antes de pasar al otro tipo? ¿O está clarito? Es claro, profe. Es claro, profe. Bueno, entonces pasemos al pseudocódigo.
Entonces, lo que les decía, el pseudocódigo no es más que mediante lenguaje natural interpretar y darle solución a un algoritmo, ¿sí? Pero también este tipo de programas tiene su estructura, ¿sí? Para definir cada una de las rutinas. ¿Quién entró? A ver. Listo. Entonces, por ejemplo, antes de iniciar el algoritmo, ¿sí? En este programa, primero debemos definir las variables, ¿sí? Pero, ¿qué es una variable? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es una variable en programación? Son los datos que necesitamos para ejecutar la solución. Sí. ¿Alguien tiene otra definición? Son valores En que memoria donde pueden se cambiar. guardan y van cambiando durante todo el proceso del programa. También. Dime, la niña que iba a hablar. La niña, la que iba a decir algo, ¿qué iba a decir? No, profe, lo mismo, así parecido, de que precisamente son esos valores que pueden tomar diferentes valores, Ok, diferentes cantidades. ok. Bueno, si uno busca en internet qué es una variable, entonces nos pueden salir muchas definiciones, ¿sí? Muchas. Y algunas son tan complejas que uno no podría entenderlo que es una variable, ¿sí? Porque he visto algunas definiciones y en realidad no tienen nada que ver con lo que es una variable. Pero si comparamos una variable, digamos, con una carpeta, ¿sí? Una variable podríamos compararla con una carpeta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con una carpeta? Entonces, ¿para qué nos sirve la carpeta? Para guardar información de todo tipo, ¿cierto? Entonces, en una carpeta, ¿qué podemos guardar? Más carpetas, ¿sí? Lo que se denominan subcarpetas. Podemos guardar diferentes tipos de archivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es una carpeta? Es una carpeta, pues es un contenedor, ¿sí? De información de todo tipo, que me permite guardar, almacenar, registrar todo tipo de información. Entonces, lo mismo podría ser una variable. Entonces, una variable me permite guardar diferentes tipos de datos que nosotros requerimos para poder ejecutar alguna operación, ¿sí? Entonces, eso sería una variable. Entonces, lo que les decía, entonces primero debemos... La diferencia es de que en la variable solamente se puede guardar un solo dato, no varios datos, como se hace con las carpetas, con las subcarpetas. Exacto, sí, para allá iba, ¿sí? Entonces, lo que decía el compañero, entonces, acá en programación, en las variables podemos guardar diferentes tipos de datos, pero si tenemos diferentes tipos de variables, ¿ya? Entonces, la variable solamente puede tener, como dijo el compañero, un solo tipo de dato, definirlo como un solo tipo de dato. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy definiendo estoy definiendo dos tipos de variables. Dos variables que se llaman S de vengado correspondiente al sueldo de vengado y S mensual correspondiente al sueldo mensual del empleado, las he definido de tipo real, ¿sí? ¿Qué quiere decir una variable de tipo real? Entonces, es una variable que me va a permitir guardar un tipo de dato numérico, pero con decimales, ¿sí? Y una variable de tipo entero, que va a ser días, ¿sí? Entonces, una variable de tipo entero es un número, ¿sí? Que no tiene decimales. Entonces, termine ahí la diferencia entre los diferentes tipos de variables. ¿Listo? Días, que es un entero, y los sueldos, que por lo regular, ¿sí? Si nos vamos al detalle, entonces los sueldos, los devengados, pues siempre van a tener sus centavitos, que es lo que que es lo que le corresponde a la parte decimal de ese tipo de valores. ¿Listo? Entonces, definimos estas tres variables, miren, ¿sí? Para poder hallar el cálculo. Ese devengado, ese mensual y los días correspondientes a los días que trabajó el empleado. Y luego sí ya viene lo que es ya
el algoritmo como tal, interpretado mediante pseudocódigo. Entonces miren que también tiene su inicio y su final, ¿sí? Inicio-fin. Así, como cualquier lenguaje de programación, este programita, valga la redundancia, tiene su código interno, ¿sí? ¿A qué me refiero con su código interno? A que tiene ciertas palabras reservadas del programa que me permiten ejecutar alguna opción. Entonces, por ejemplo, este programita tiene varias palabras reservadas que me permiten hacer diferentes acciones. Entonces, por ejemplo, escriba es la que me va a permitir la captura, mostrar la información que deseamos compartir. Lea, que me va a permitir la captura de datos, ¿sí? La que me permite almacenar los datos que capturo mediante teclado en las diferentes variables, ¿sí? Y utiliza las variables de tal forma, ¿sí?, para interpretar las fórmulas o las funciones que nosotros necesitemos en algún momento hacer algún cálculo. Entonces, miren que esta es la forma de cómo se hace un cálculo o se interpreta una fórmula. Acá se las ponía a ustedes con que sueldo, vengado, igual, pero para el programa, ese igual está representado con esta flechita hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, ahora sí veamos. Entonces, ¿qué nos va a hacer esta primera línea de códigos? Pedirme que digitemos los datos. ¿Recuerdan la primera pantallita del diagrama de flujo que me pedía que me solicitaba los días que habíamos trabajado? Entonces, es eso. El lea días lo que me va a permitir es el dato que yo digite en pantalla por teclado, me lo almacene en esta variable que hemos definido, en esta variable días, ¿sí? Lo mismo sucede para la captura del sueldo mensual. Primero me la pide y luego la almacena. ¿Sí? Luego ya viene lo que es el cálculo como tal, la interpretación de la fórmula, lógicamente utilizando las variables que definimos al inicio del programa, ¿sí? Tal cual como está ahí. Y luego, entonces, ya ¿qué hace? Nos va a mostrar, ¿sí?, el sueldo que recibió el empleado, y para ello debo asignarle la variable donde está el cálculo, ¿sí?, de ese sueldo vengado, que es ese de vengado. Ahora sí, veamos y corramos el programa. Entonces nos vamos al programa y le damos ejecutar. Entonces miren que me aparece esta ventanita. Vamos a empequeñecerla un poquito para ir viendo el recorrido del código. Entonces miren que al ejecutar nos pide, digite los días que trabajó, que es correspondiente a esta línea de código, ¿sí? De código. Entonces ahí está esperando que le digitemos los días que trabajó. ¿Cuáles fueron los días? 28. Los que trabajó empleado, ¿sí? Damos un enter, ¿sí? Y ahí ya me pide el siguiente valor. Entonces, al darle enter, ¿qué es lo que hizo internamente el programa? Capturó este 28, aunque aquí no se ve, este 28, y lo almacenó en esta variable 10. ¿Sí? Repito, este 28 que acabo de digitar aquí, internamente, lo que se hizo fue almacenarlo en esta variable 10 que tenemos acá. Es decir, que esta línea de código no la podemos ver, ¿sí? No la podemos ver acá en ejecución. Listo, entonces el sueldo mensual del empleado. Entonces, según el ejercicio, es 1.300.000. Y va a pasar exactamente lo mismo de los 28 días. Este valor, 1.300.000, va a quedar almacenado en esta variable S mensual. Entonces, al darle enter, lo que me va a mostrar es el sueldo que recibió el empleado, ¿sí? No me va a mostrar el cálculo que está aquí en la fórmula. Eso lo hace internamente. Es como si el programa se saltara ese paso, pero no. Entonces, como nosotros al ojo no podemos verlo, ¿sí?, lo único que obtenemos es el resultado. Entonces le damos enter. Y miren que ya
obtenemos el resultado deseado. Entonces el empleado recibió un sueldo de 1.213.333.38, ¿sí? Que fue igual a lo que obtuvimos con el diagrama de flujo. Y por último, entonces ya me viene el cierre, el fin del programa, que al darle a aceptar, lo cierra de forma automática. Listo, entonces, esas digamos que son las dos formas como ustedes tienen de poder interpretar esos diferentes algoritmos, ¿sí? Algoritmos. El ejemplo que acabamos de dar es un algoritmo que es secuencial, ¿sí? Es paso a paso, ¿sí? Va de arriba hacia abajo, si se pudieron dar cuenta, ¿sí? Y ejecuta cada paso en consecutivo, ¿sí? Más visual, si se pudieron dar cuenta también, es el que usamos con la herramienta DFD. Con el LPP, recuerdan que algunas acciones no nos las mostraba en pantalla, sino que el programa las hace internamente, ¿ya? Internamente. Entonces, por eso la importancia de escribir correctamente el algoritmo, sobre todo en esta parte que tiene que ver con los pseudocódigos. Listo, entonces eso sería el cómo ustedes deben interpretar ese tipo de algoritmos. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Buenas noches. Referente al programa LPP, en las dos últimas acciones que se escribió, escriba, se puede concatenar el mensaje con la variable de salida. Es decir, para no escribir dos veces escriba. En este, no. Sí. Toca que necesariamente escribir la otra línea de código. Hay otros programitas, por ejemplo, hay uno que llama el PSIN, ese sí me permite concatenar, ¿sí? Entonces, la mayoría de los programas nos permite concatenar con el símbolo más, ¿sí? Más de un lado y más del otro, ¿sí? Y lo que me hace es concatenarme, digamos, un texto con una variable, ¿sí? Lo que, a ver si lo hicimos acá. Eso, entonces miren, por ejemplo, aquí en el DFD, aquí se concatenó, digamos, esta parte que es un texto y esta parte que es una variable, ¿sí? Entonces, acá en DFD, para concatenar un texto con una variable que estemos utilizando, se utiliza es la coma, ¿sí? La coma. Y regularmente para los pseudocódigos se utiliza es el signo más para poder unir palabras a través de la concatenación. Entonces, eso lo tiene los lenguajes de programación de alto nivel, ¿sí? Precisamente pues para evitar lo que dice el compañero, esa otra línea de código. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿Inquietud? Hoy estaban muy habladores. ¿Ya se les acabó la gasolina? Pues no, pero pues hasta el momento ha sido como claro. Una sola nomás. No, ¿qué dijeron? Porque no les entendí. Que pues hasta el momento todo ha sido como claro, o sea, se explica el paso a paso, entonces yo creo que las dudas empiezan cuando empecemos a trabajar en los programas, cuando tengamos los errores en el momento de dar las órdenes al algoritmo. Correcto, sí, correcto. Bueno, listo, entonces, pero eso ya sería para nuestra próxima sección. Entonces, ya en la próxima sesión ya nos vamos a entrar en lo que es ya la programación de los algoritmos utilizando estas dos herramientas. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Ejercicios donde ya se tomen decisiones, donde entremos a aplicar algún ciclo repetitivo, ¿sí?
y muchas otras cositas más que ustedes deben de tener en cuenta para cuando ya inicien su programa, cuando inicien con un lenguaje de programación. Digamos que lo de hoy fue, digamos, un abrebocas, ¿sí? De lo que vamos a aprender, porque todos nosotros todos los días aprendemos, y yo, por ejemplo, en todas las sesiones siempre aprendo algo, ¿sí? Siempre aprendo algo de todos los aprendices. Bueno, entonces vamos a dejar por hoy hasta aquí. De esta parte de alguna actividad, hay 2 laboratorios por realizar, uno en DFD y otro con el LPP, ¿sí? Pero eso los vamos a ir desarrollando a medida que vamos viendo los demás temas, porque son algoritmos pues, que tienen que ver con lo que acabé de decir, con ciclos, con condiciones anidadas y todo lo que en su momento estemos viendo e implementando, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí. Por favor, los que no han saludado en el chat, saluden en el chat para poder ver su asistencia, ¿sí? Por favor, antes de que se retiren. Bueno, chicos y chicas, entonces todo por hoy. Entonces nomás me queda que esperar la próxima sesión para poder ya trabajar más en profundidad todos los temas, ¿listo? Entonces que tengan una feliz noche y nos vemos en 8 días. Profe, tengo una preguntita, ¿sí? Chiquitica. Dime. ¿Dónde hoy tiene que ver con alguna guía que tenemos que ver o solamente para los laboratorios que su merced nos va a hacer? Bueno, hasta donde sé solamente tenemos son los 2 laboratorios. Digamos que este no tiene como una actividad principal, ¿sí? No creo que la tenga. Perdón, lo interrumpo, profe. Noria, el profe en la clase anterior, o bueno, en la reunión anterior, nos dijo que las clases con el ingeniero Guillermo iban a ser más instructivas y que era una gran oportunidad que nosotros teníamos, que esto en la modalidad que nosotros estamos haciendo, normalmente no lo hacen. Y que estos temas es lo último que se ve, que esto no va a ser evaluado, sino solamente para tener el conocimiento y el manejo de los algoritmos. Es correcto, ¿sí? ¿Y por qué todo este tema? Entonces, cuando usted ya entre a la programación estructurada y entre a la programación orientada a objetos, lo van a necesitar, ¿sí? Tienen que haber pasado por esta experiencia, ¿sí? Sobre todo porque con estos 2 programitas es como si estuvieran trabajando en un lenguaje de alto nivel, digamos, como posiblemente puedan ustedes ver Java, programar en .NET, o qué sé yo, programar aplicaciones web con PHP, ¿sí? Con diferentes tipos de lenguajes, ¿sí? Entonces necesitan toda esta parte de lo que es la algoritmia y la lógica de programación, ¿sí? Pero como tal, se llama a desarrollar esos dos laboratorios, ¿ok? Vale, muchas gracias. Bueno, entonces no me queda más que desearles a todos una feliz noche y un feliz resto de semana. Nos vemos en 8 días. Gracias por la participación de todos. Igual, que tengan buena noche. Buenas noches. Compañeros.